Nos ocupa la formación de formadores hacia una renovación pedagógica, enseñanza, aprendizaje y evaluación en una metodología constructivista. Mi nombre es Elba Viviana Rueda Ordóñez, soy magíster en pedagogía. Quiero enviar un saludo muy especial, muy caluroso a nuestros compañeros panameños, a todas las directivas de la Universidad de UDES Panamá, a los profesores y a todos los participantes de esta jornada de formación de formadores. Queremos estrechar los lazos entre estos dos países hermanos, entre Panamá y Colombia, y realmente crear una comunicación y un diálogo permanente con ustedes. Soy la directora de la Unidad de Desarrollo Académico de la UDES y esta es una unidad que trabaja precisamente por la calidad de la docencia. Quiero especialmente compartir un postulado de Ken Bain, querer, saber y poder. ¿Quién es Ken Bain? Ken Bain es un profesor, un investigador en el área de la educación de la Universidad de Nueva York. Él es el director del Centro de Excelencia de la Enseñanza de esta universidad y recibió un premio de la Universidad de Harvard por la publicación de este libro, precisamente por la excepcionalidad y la excelencia y aporte a todos los que somos educadores. El libro se titula Lo que hacen los mejores profesores universitarios. Me voy a permitir leer a partes del libro. ¿Qué hace grande a un profesor? ¿Cuáles son los profesores que recuerdan los estudiantes mucho tiempo después de graduarse? Este libro es resultado de un estudio de 15 años sobre casi un centenar de profesores y una amplia diversidad de universidades. Ofrece respuestas valiosas a todos los educadores. La respuesta breve es: no es lo que hacen los profesores, es lo que comprenden. La planificación de las clases y las notas para lecciones magistrales son menos importantes que la forma en que los profesores comprenden la asignatura y valoran el aprendizaje humano. Sean historiadores o filósofos, los mejores profesores conocen sus materias a fondo, pero también saben atraer y desafiar a los estudiantes y provocan en ellos respuestas apasionantes. Y sobre todo, creen firmemente dos cosas: que la enseñanza importa y que los estudiantes pueden aprender. ¿Por qué querer? ¿Qué les trae a la mente a todos ustedes el preguntarse qué es querer? Querer son todas las motivaciones, todas esas pasiones que tenemos los profesores por compartir, por ayudar a aprender, por enseñar, por estar en constante diálogo de saberes con nuestros estudiantes. ¿Por qué saber es importante en una buena práctica docente? Porque el profesor tiene que saber que lo único cierto es que las teorías cambian, que no hay una verdad absoluta, que los conocimientos evolucionan. ¿Por qué los profesores debemos pensar en el factor poder? Porque en términos del tiempo, en términos de los recursos, necesitamos hacer una planeación de ellos. Pensemos en una buena práctica alrededor de querer, saber y poder. Qué bueno estos espacios de formación de profesores, porque hemos identificado una problemática, no solo en nuestra Universidad de Santander, sino una problemática en el contexto de la educación superior, y es que la pedagogía generalmente ha resultado de aprendizajes sociales. No ha sido propiamente
un saber en el cual los profesores en la educación superior se han formado, sino que la pedagogía que los acompaña ha sido producto de las experiencias, de las vivencias en que ellos han estado inmersos en todo su proceso de aprendizaje. ¿Qué sucede entonces dentro de esta problemática que tenemos en la formación del profesorado universitario? Encontramos que hay fallas en la pedagogía, fallas en la didáctica, que son expresadas por los estudiantes. Nosotros abordamos a los estudiantes en las aulas, o lo hacemos a través de encuestas, o a través de encuentros en los que ellos nos expresan que hay profesores que no saben enseñar, que hay profesores que realmente les falta pedagogía, como lo dicen ellos mismos. Entonces estamos frente a una problemática de fallas en este componente fundamental de quienes somos educadores. Otro hecho que nos preocupa es la calidad y cantidad del profesorado en el ámbito universitario. Tenemos muy buenos profesionales formados en la disciplina, en su profesión, inclusive en niveles de maestría y doctorado, pero nos falta equilibrar esa formación con niveles de formación profesional en el ámbito de las ciencias de la educación. Igualmente, hay concepciones erradas en los profesores. Los profesores creen estar haciendo las cosas bien. En el estudio que adelanté durante el año 2012, algunos de los profesores con los cuales me entrevistaba me decían: bueno, yo he aplicado esta estrategia y creo que lo hago bien. ¿Y cuál era, por ejemplo, la estrategia? Me decían: si el curso está indisciplinado, si hay desorden, pues yo les digo, saquen una hoja y hago un quiz. Y esto es lo que yo les recomiendo a mis compañeros porque me ha dado muy buen resultado. Pues esto no son buenas prácticas y esto no tiene un sustento teórico. Es decir, estamos formando a seres humanos y esta no es una estrategia que realmente vaya en sintonía con el objetivo que queremos. Igualmente aparece el fracaso académico. Hay un porcentaje de deserción significativo en la educación superior que tiene que ver con el ámbito académico, no es el ámbito financiero, no es el ámbito psicosocial. Son fallas que se producen en el proceso de aprendizaje del estudiante y hacen que éste finalmente desista, decida cancelar la asignatura o lamentablemente quedar por fuera del programa académico y aumentar las cifras de deserción. Esta es una problemática en la que directamente los profesores debemos actuar, debemos intervenir y debemos buscar las estrategias basadas en las experiencias y en las investigaciones educativas que nos van a ayudar a intervenir adecuadamente en esta problemática. Desconocimiento del uso pedagógico de las TIC. ¿Qué pasa? ¿Qué estamos haciendo los profesores en este siglo XXI con la incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación? Estamos simplemente reemplazando la tiza y el tablero o los papelógrafos o los medios que utilizábamos anteriormente, simplemente reemplazándolos, o verdaderamente los estamos utilizando para potenciar las habilidades de pensamiento, para estimular a los estudiantes, para motivarlos, para que sea realmente una enseñanza con una metodología más dinámica, más participativa, más moderna. Otra situación problemática que nos lleva a pensar en este tema que vamos a desarrollar en la jornada de hoy es el plan de formación docente. Planes a veces descontextualizados, planes que a veces no parten de identificar cuál es la situación, cuál es el estado o condición de los profesores de la universidad y simplemente formular una serie de cursos, eventos, programas o jornadas de capacitación. En esa medida, es importante la formación del profesor universitario y para eso estamos hoy reunidos. Preguntémonos todos, ¿cuáles son las prácticas pedagógicas a promover
en la formación de profesores centrada en un modelo constructivista en la educación superior? ¿Cuáles son esas prácticas pedagógicas? Hace ya algunos años vengo estudiando las prácticas de los profesores. Esta es una línea de investigación que ha tomado mucha fuerza en el ámbito mundial y es aquí donde precisamente el pensar hoy en el constructivismo, el pensar hoy en una enseñanza, en un aprendizaje, en una evaluación, es pensar en una forma también de práctica pedagógica. Entonces, pasada mi intervención, vendrán la profundización que hacen mi compañera pedagoga Lina Sofía Gil, así como la pedagoga Maribel Galeano. Pero continuemos. ¿Cuál es el objetivo general de esta jornada? Promover la reflexión y búsqueda de evidencia sobre la forma de enseñar, aprender y evaluar en el marco de las exigencias y retos de la educación. No es lo mismo la educación que tenemos en el siglo XXI, no son los mismos jóvenes, no es el mismo contexto social, ni político, ni cultural. No puede ser que la educación actual en el ámbito universitario continúe con una tradición, continúe sin modificaciones a como fue la experiencia de aprendizaje que tuvimos cuando nos formamos en el colegio y más exactamente cuando nos formamos en la universidad. ¿Para qué entonces pensar en este tema de la formación de formadores, de la formación de ustedes, de la formación de nosotros? Pues porque necesitamos mejores prácticas pedagógicas basadas en la teoría existente. La investigación educativa está al alcance de nosotros los educadores, como está la investigación médica para el médico, como está la investigación en las ingenierías para quienes son ingenieros. Los educadores tenemos que recurrir a la teoría existente, a la investigación científica que nos orienta y nos puede dar las herramientas para que nosotros las incorporemos en nuestros procesos de enseñanza y en la orientación que vamos a dar para el aprendizaje de los estudiantes. Hoy nos ocupa el constructivismo. No es la única forma, no es la única metodología, no es la única corriente que nos posibilita ayudar al aprendizaje de los estudiantes, pero sí las investigaciones nos dicen, sí la evidencia nos está garantizando que en la medida en que la incorporemos de acuerdo a las necesidades identificadas en nuestros ambientes de aprendizaje, en nuestros jóvenes, será exitoso entonces el resultado que podamos conseguir, buscando no solo el aprendizaje del estudiante, sino el desarrollo de este estudiante como ser humano. Quiero recomendarles, además de la bibliografía que van a revisar con las siguientes exposiciones, que consulten precisamente los textos de Ken Bain, que ya les mencioné iniciando la conferencia, pero también una invitación muy especial a leer a Rafael Porlán Ariza. Él es español, él es un pedagogo, investigador de la Universidad de Sevilla, España, y ha adelantado sus estudios alrededor de la teoría del conocimiento, teoría de la enseñanza y desarrollo profesional. Él trabaja las concepciones de los profesores, concepciones epistemológicas, qué es lo que sabemos nosotros los profesores de cómo se aprende, de cómo se enseña. En esa medida, él ha venido incorporando elementos del constructivismo en todos los procesos de enseñanza y aprendizaje. Y compartiré con ustedes los avances que tengo de la tesis doctoral que ya está en su fase final, la que estoy terminando, que básicamente estudia precisamente a este autor y propone un modelo de enseñanza y aprendizaje basado en la investigación como una renovación pedagógica en nuestra universidad. En esa medida estaré entonces compartiendo como un elemento más para revisar.
¿Qué nos dice un modelo de enseñanza y aprendizaje basado en la investigación? Nos dice que nosotros los profesores tenemos que hacer una reflexión crítica de nuestra práctica, de nuestro desempeño, de nuestro quehacer, ya sea en el laboratorio, ya sea en el aula de clase, ya sea en cualquier momento en el que estemos entrando en contacto con el estudiante. No puede ser que pasen semestres tras semestres y nosotros sigamos haciendo lo mismo sin habernos preguntado, sin haber consultado con nuestro par, con nuestro compañero, de estas estrategias que estamos utilizando, de poder hacer un ejercicio investigativo alrededor de esa experiencia que tenemos con nuestros jóvenes en el aula de clase. Entonces, la investigación en el aula no puede ser que la haga un profesor, otro no, sino tiene que ser una política institucional, tiene que ser un lineamiento que haga que todos los profesores estén en una cultura de hacer una reflexión crítica de su práctica pedagógica. Se requiere un cambio de las concepciones. Muchas veces la vida, la experiencia que hemos tenido nos hace que tengamos unos aprendizajes resultado de esa experiencia más cultural, social, y son aprendizajes muy aferrados, son aprendizajes difíciles de cambiar. Se dice que es más fácil cambiar un conocimiento, una teoría científica, que cambiar algo dentro de lo que es la dimensión cultural o social de cada uno de nosotros. Entonces, las creencias cerradas de los profesores hay que cambiarlas, pero para esto precisamente deben darse los espacios de diálogo y de interacción en la formación de los profesores, buscando siempre una buena práctica. ¿Qué queremos en la UDES? Y los estamos invitando a ustedes, crear un grupo de excelencia de aquellos profesores destacados y reconocidos por sus estudiantes, por sus colegas, por los directivos, como excelentes profesores. Tenemos que crear esa semilla y ese capital al interior de la universidad para que ellos sean también ejemplo para aquellos jóvenes profesores que se vinculan a la universidad, para aquellos profesores que de pronto han tenido dificultad para lograr la participación del estudiante, para aquellos profesores que de pronto pueden asistir a la clase de un compañero, una clase dinámica, una clase en la que todos se ríen, una clase en la que todos disfrutan el aprendizaje, y puede ser una estrategia más que utiliza la universidad creando este grupo de excelencia. Estamos ya identificando los profesores acá en el contexto de Bucaramanga, Colombia, pero estamos haciendo esa invitación también para los compañeros de las demás sedes de la UDES. En esa medida, Rafael Porlán Ariza nos dice: el alumno aprende investigando y el docente mejora sus clases reflexionando e investigando a su vez su propia práctica. Esta es la invitación que nos hace Rafael Porlán, esta es la invitación que queremos hacerles nosotros. La investigación está implícita en una metodología constructivista. Vamos a ver cómo el constructivismo realmente es un proceso activo de aprendizaje, es un proceso que se da al interior del estudiante, al interior de quien aprende. Por eso se dice que el constructivismo es autoestructurante. Por eso se dice que el constructivismo necesita de un desarrollo cognitivo, necesita que quien está aprendiendo tenga el deseo, la motivación de querer aprender porque encuentra sentido. Y ese buscar sentido lo podemos lograr a través de la investigación. Pero pues habrá que saber también cómo hacemos esa investigación en el aula y posiblemente sea tema de otro encuentro con ustedes. Por ahora vamos a seguir profundizando en el constructivismo y continúa entonces la pedagoga Lina Sofía Gil para abordar estos temas con ustedes. Muchas gracias.